Tenemos aquí un problema donde la letra más o menos dice algo así. Tenemos un yo-yo cilíndrico al cual se le ha unido un resorte que va por una parte al centro de masa, por otra parte a la pared. Es un resorte de masa despreciable que tiene una constante elástica acá y una longitud L sub 0. El cilindro este, que es el yo-yo, tiene una masa M y tiene dos radios, un radio interno R y un radio exterior 2R. Aquí aparece enrollada una cuerda ideal sin masa, inextensible, y en este extremo se coloca una masa M. El plano tiene una inclinación alfa y existe un coeficiente de rozamiento estático mu sub e entre el cilindro y la superficie del plano inclinado. Entonces vamos a ver qué es lo que nos va preguntando y lo vamos a ir haciendo. Bueno, nos dan como los datos que están aquí: la masa, el radio, G, la constante elástica, la longitud natural del resorte, mu sub 0 y la inclinación alfa del plano. Parte A. Dibuje los diagramas de cuerpo libre y plantee las ecuaciones de la dinámica para el yo-yo y la partícula puntual. Bueno, para empezar a resolver nuestro problema, evidentemente tenemos que dibujar las fuerzas que están actuando. Y nuestra primera duda va a ser en la fuerza de rozamiento. ¿Para dónde apuntará la fuerza de rozamiento? ¿Hacia abajo del plano o hacia arriba del plano? Tenemos que analizar un poquito esto. Pensemos que solamente actuara el peso. El peso tendría una componente a lo largo del plano y si no estuviera, vamos a olvidarnos del resorte y vamos a olvidarnos de la cuerdita. Solamente la acción del peso. Si aquí no hay rozamiento, como el peso está aplicado en el centro de masa, todo el yo-yo, todo el cilindro, deslizaría. Entonces, para que pudiera rodar sin deslizar, este punto, que está en contacto con el piso, debería quedar en reposo, para lo cual la fuerza de rozamiento apuntaría en este sentido. Ahora olvidémonos del resorte y olvidémonos de la fuerza peso y pensemos en la cuerda. La cuerda ejercerá una fuerza tensión y esa tensión ejercerá un momento de rotación respecto al centro de masa, porque aquí hay un radio, un brazo de palanca, y entonces esto va a rotar en este sentido. Si está girando en este sentido, ¿cómo evito yo que esto deslice? Porque si no hay rozamiento, esto se pondría a girar así, ¿verdad? ¿Cómo evito que eso deslice? Pues con una fuerza de rozamiento sobre el punto de contacto del cilindro con el plano inclinado en este sentido. Entonces, al empezar a resolver el problema, nos pueden generar ciertas dudas. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Gana el momento de la tensión de la cuerda, gana la componente del peso y por lo tanto es decir, tenemos ciertas dudas respecto al rozamiento. Entonces lo que podemos hacer es elegir un sentido para el rozamiento, hacer nuestros cálculos y ver qué tal salen. Si por ahí aparece algún signo de menos, es que nos hemos equivocado en el sentido de la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Bueno, por ejemplo, vamos a dejarlo así, la fuerza de rozamiento en este sentido, dibujaremos todas las fuerzas y aplicaremos la segunda ley de Newton al centro de masa y la segunda ley de Newton para la rotación del rígido. En estos dos dibujos hemos representado las fuerzas. En este dibujo he representado el peso con su componente que le he llamado Px y esta le he llamado Pi. La normal, que el módulo tiene que ser igual que Pi porque el cilindro no se mueve en esta dirección, y la fuerza elástica que ejerce el resorte, ya que al estirarse ejercerá una fuerza en sentido contrario.
También es importante buscar este ángulo alfa por algún lado. Y bueno, este lado, esta proyección es perpendicular a este lado del ángulo alfa y el peso es perpendicular al otro lado. Por lo tanto, estos dos ángulos, por el criterio de perpendicularidad, son iguales. Y en este otro dibujo he dibujado, como dijimos, la fuerza de rozamiento, la tensión, y hemos marcado esta distancia, que es 2R, y esta distancia que es R, que son los brazos de palanca respecto al centro de masa, para luego evaluar el momento de la tensión y el de la fuerza de rozamiento, ya que las otras fuerzas están aplicadas en el centro de masa y por tanto, respecto a este punto, no ejercerán ningún momento. Bueno, para no hacer el vídeo eterno, yo me he adelantado un poquito. Lo que aparece aquí es la segunda ley de Newton aplicado a esta masa. Si esta masa acelera hacia abajo, el peso tendrá que ser mayor que la tensión. Entonces, al hacer la sumatoria de fuerzas, nos queda peso menos tensión igual a m por a. Luego, aquí tenemos la condición de rodadura. La aceleración del centro de masa, si el cilindro rueda sin deslizar, tiene que cumplir que la aceleración del centro de masa, su módulo, por supuesto, es el módulo de la aceleración angular por 2R, que es la distancia que hay desde el centro de masa hasta el punto de contacto del rígido con el plano inclinado. Luego, observemos una cosa. Este punto, donde actúa la tensión, tendrá una cierta aceleración, que va a coincidir con la aceleración de esta masa, ya que la cuerda es inextensible. Ahora bien, en términos de alfa, la aceleración de este punto, que está ubicado a una distancia de 2R más R, o sea 3R, la podemos escribir como alfa por 3R. Y llamándole a la aceleración tangencial de este punto de la periferia, llamándole A, que es la aceleración del bloque, podemos establecer esta relación mediante el vínculo de estas dos ecuaciones. Simplemente despejamos alfa de aquí, se nos simplifica R y nos queda que la aceleración es 3 medios de la aceleración del centro de masa. Ahora aplicamos la segunda ley de Newton al centro de masa del rígido. Entonces, nos quedará, al hacer la sumatoria de fuerza, nos quedará la tensión menos el rozamiento. Yo lo he tomado para acá, el rozamiento. En realidad no sabemos ni para dónde apunta ese rozamiento, ni tampoco sabemos su valor de entrada. No tenemos ni idea. Bien, pero yo lo tomé para acá, vale, menos F. Menos K por X, esto sí, porque si el cuerpo baja, el resorte se estira y la fuerza elástica es contraria a la deformación del resorte. Y todo eso tendrá que ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa, que si acelera el centro de masa, acelerará en la dirección de las X positivas, si a lo largo del plano. Bien, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos despejar la tensión de aquí, mg menos ma, y sustituir donde está la tensión, mg menos ma. ¿Vale? Y entonces nos quedaría menos la fuerza de rozamiento, menos kx igual a 2/3 de m por a. Lo otro que vamos a hacer es transponer este menos ma al otro lado, y al poner como un denominador 3, nos queda 5/3 de m por a. Y aquí tenemos una ecuación más, que la vamos a poner ahí arriba. Vamos a escribirla. Nos queda m por g menos la fuerza de rozamiento menos K por X. Todo esto es igual a 5/3 de m por a. Y la guardamos ahí. Para continuar, voy a aplicar la segunda ley de Newton para las rotaciones, pero no la voy a aplicar respecto al centro de masa. Voy a aplicarla respecto a este punto donde se encuentra la fuerza de rozamiento. Así me voy a librar del momento de la fuerza de rozamiento con respecto al centro de masa. Es decir, si lo considero aquí, la fuerza de rozamiento no tiene brazo de palanca respecto a un eje que pase por este punto, y por lo tanto simplemente voy a tener el momento de la tensión respecto a este punto y el momento de la fuerza elástica, y también el momento del peso. El peso también ejercerá un momento respecto a ese punto. La segunda ley de Newton, aplicada al
a un eje que pase por el punto O, nos queda que la sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto a este punto, que será el momento de la, como dijimos antes, de la tensión, más el momento de la fuerza elástica, más el momento de la fuerza peso respecto a O, todo eso será igual a la aceleración angular vector multiplicada por el momento de inercia respecto al punto O. Entonces, primeramente vamos a calcular estos momentos, a ver cómo nos queda. El momento de la tensión respecto a este punto. El radio, el brazo de palanca, vale 3R, 2R más R vale 3R y apunta hacia las Y positivas. Así que me va a quedar 3RJ, producto vectorial, la tensión que apunta hacia las X positivas, entonces la pondré como TI, más el momento de la fuerza elástica. La fuerza elástica apunta hacia las X negativas y el R con respecto a la fuerza elástica valdría 2R, que apunta hacia las Y positivas. Entonces me va a quedar 2 por R J, producto vectorial, la fuerza elástica, que sería menos fuerza elástica en I. Bien, y por último me va a quedar el momento del peso. Pero si en lugar del peso pienso en sus componentes, esta componente que pasa justo por el punto O, esta componente no realiza ningún momento. El momento del peso se reduce al momento que ejerza Px con respecto al punto O. Px la calculamos como P por seno del ángulo, porque es el cateto opuesto, triángulo rectángulo, aquí hay un ángulo recto, son válidas las relaciones trigonométricas. Y el brazo de palanca es 2R. Entonces me va a quedar 2R apunta hacia la Y positiva. Entonces me queda 2R en J, producto vectorial, Px, que no me va a alcanzar, lo siento, lo voy a tener que poner aquí, M por G por seno del ángulo alfa, eso estará en I. Y esto será igual a alfa por I sub 0. Bueno, entonces vamos a ir despejando un poquito esto. Nos va quedando 3R por T y nos queda J, producto vectorial I, más por menos, menos 2R por la fuerza elástica y me queda otra vez J, producto vectorial I, y después me queda más 2R por M por G por seno de alfa, y me va a quedar también J, producto vectorial I. Y todo esto es igual a alfa por I sub 0. Estos productos vectoriales los podemos resolver fácilmente con la reglita esta. Dibujamos los tres versores y JK en el plano de la pantalla y pensamos de esta forma. La regla es así. Si me muevo en sentido antihorario, I por J me da K. J por K me da I y K por I me da J. Pero si me muevo en sentido horario, J por I no me da K, sino que me da menos K. I por K que me da menos J y K por J me dará menos I. Aquí, ¿qué es lo que tengo? J por I. J por I. Ah, me estoy moviendo en sentido horario. J por I. Entonces me dará menos K. Esto será menos K. Esta será menos K. Y esto será menos K. Nos queda menos 3RT por K, menos por menos más, 2R por fuerza elástica por K, menos 2Rmg por seno de alfa por K, y la aceleración angular, evidentemente que si esto está girando así, está acelerando hacia abajo, el centro de masa, la aceleración angular apuntará en menos z, entonces la ponemos como menos K, multiplicada por el momento de inercia que habrá que calcular aplicando Steiner respecto al punto O. Para calcular el momento de inercia respecto al punto O, como ya dije, aplicamos el teorema de Steiner o de los ejes paralelos. Lo que establece es que el momento de inercia respecto a O es el momento
de inercia respecto al centro de masa, más este término, la masa por d al cuadrado, donde d es la distancia entre ejes. ¿Entre cuáles ejes? Entre el eje que pasa por el centro de masa y el eje que pasa por el punto O. Entonces esa distancia será 2r. Vamos a resolverlo. Como en la letra nos dicen que el momento de inercia respecto al centro de masa es m por r2 al cuadrado sobre 2, pero r2 es 2r al cuadrado, es 4r cuadrado, más el término que será m también por 4r al cuadrado. Por lo tanto, ese momento de inercia, si ponemos como un denominador 2, será m por 4r cuadrado más 2 por m por 4r al cuadrado. Entonces esto nos dará 3 medios por m por 4r al cuadrado. Simplificamos el 4 con el 2, 2 por 3, 6, mr cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es, este momento de inercia lo vamos a colocar por aquí y ya nos vamos a quedar con esta ecuación. Haciendo la sustitución del momento de inercia, aquí como estos desgraciados usaron el ángulo alfa para distinguirlo de la aceleración angular, yo aquí la aceleración angular puse su módulo de esta forma, el vectorcito con las barritas de módulo. Bueno, r podemos simplificarlo porque aparecen todos los términos y nos quedaría un r aquí a la derecha del todo. Pero luego la aceleración angular, si la despejamos de acá, es la aceleración, ¿no? La aceleración sobre 3r. Y por lo tanto r también se nos simplifica. Y luego 6 entre 3 nos da 2, así que nos queda menos 2m por a. Y nos queda esta ecuación. Despejamos la tensión de aquí, mg menos ma, y la sustituimos aquí. Hacemos las operaciones, y nos queda esto que está aquí. Transponemos este más 3m por a como menos 3m por a y nos queda menos 5m por a. Si queremos ahora multiplicamos por menos 1 ambos miembros de la igualdad, entonces nos quedaría lo siguiente, nos quedaría 3m por g menos 2k por x, a ver si lo hago bien, que yo soy un cra para equivocarme en las cuentas y en los signos, soy el número 1. Esto es igual a 5m por a. Esto nos permitirá obtener la ecuación diferencial del desplazamiento que nos están pidiendo también en la letra del problema. Bueno, ahora nos pide que obtengamos una ecuación diferencial para la trayectoria que describe el centro de masa. En este sentido, tengamos en cuenta que x, que es lo que se estira al resorte, también es lo que se desplaza el centro de masa, que no va a coincidir con lo que se desplaza esta masa, cuidado. Entonces, nos conviene esta aceleración ahora, podríamos haberlo hecho al principio, pero ponerla en función del centro de la aceleración del centro de masa. Entonces, vamos a escribir esto de esta forma. Vamos a poner 5 por m y en lugar de la aceleración a, vamos a poner la del centro de masa. La aceleración a es 3, o sea, sería 3 por aceleración del centro de masa, todo esto dividido entre 2, y esto es igual a lo que tenemos todo a la derecha, que es 3m por g menos 2k por x más 2m por g por seno de alfa. Bien, y entonces ahora nos quedaría 3 por 5, 15 medios de m por la aceleración del centro de masa. Todo esto es igual a 3 por m por g menos 2k por x más 2mg por seno de alfa. Bien, pero ahora sí, la aceleración del centro de masa yo puedo considerar que es x2 puntos, es decir, que es la derivada segunda de lo que se desplaza el centro de masa con respecto al tiempo. Entonces ya tengo mi ecuación diferencial que va tomando forma. Nos queda 15 medios de m por x2 puntos
más 2k por x. Y del otro lado dejo toda esta constante que es 3 por m por g más 2 por m por g por seno de alfa. Bien, lo que vamos a hacer es dividir cada término entre 15m sobre 2. Por lo tanto, esto nos queda así. Y aquí al dividir 2k entre 15m sobre 2 nos queda el 15m en el denominador, el 2 queda arriba, 2 por 2, 4k por la x. De este lado tengo 3mg, también multiplicado por 2 dividido 15m. Y el 2mg seno de alfa multiplicado por 2 y dividido entre 15m. Vamos a poder simplificar. Aquí la masa se simplifica y aquí también la masa se va a simplificar. Y al final nos queda esta hermosa ecuación diferencial. Esto es una aceleración, esto también tiene que serlo, esto es una aceleración y esto es una aceleración. Así que creo que hemos hecho todo bien hasta el momento. Bueno, nos pregunta qué tipo de movimiento describe el sistema, ¿verdad? A la luz de la ecuación diferencial es obvio que el sistema describe un movimiento armónico simple, donde la omega al cuadrado será igual a 4k sobre 15m. Por lo tanto, la frecuencia angular de ese movimiento armónico simple será la raíz cuadrada de 4k sobre 15 multiplicada por m. Pártese en un instante dado con el yo-yo en reposo, se rompen tanto el resorte como la cuerda y el yo-yo es libre de moverse sobre el plano inclinado. Encuentre el rango de valores del ángulo alfa para los cuales el yo-yo rodará sin deslizar. ¿Cómo empezamos a resolver esto? Pues dibujando las fuerzas que tenemos ahora. Tendremos la fuerza peso. Vamos a dibujar las componentes del peso. Las vamos a hacer así nomás. Habría que hacerlo bien, como digo siempre, con las proyecciones, bien prolijito. ¿Vale? Y vamos a dibujar la normal. Y ahora vamos a nombrar esas fuerzas que tenemos por ahora. Bien, al final lo tuve que hacer bien para que quedara prolijito, para que quedara lindo. Tenemos las componentes, Px, Pi, dibujamos el peso, el angulito alfa, que ya lo habíamos visto, y la normal. El cilindro no se mueve en esta dirección, por lo tanto el módulo de la normal en todo momento será igual al módulo de P sub i. Pero claro, nos falta la fuerza de rozamiento. Pero esta vez es bastante sencillo e intuitivo saber para dónde apunta esa fuerza de rozamiento. Aunque el problema lo podemos resolver igual imaginando que la fuerza de rozamiento apunta hacia cualquier lado. A ver, a lo largo del plano me refiero, puede ser que la podemos dibujar así o la podemos dibujar en sentido contrario. Ambos estarán bien, ¿vale? Y luego el sistema de ecuaciones me dirá si el sentido elegido es el correcto. Si me da con un signo de menos, es contraria al sentido en el cual la hemos elegido. Un poco similar a cuando planteamos las corrientes en un circuito por Kirchhoff o por mallas y obtenemos una intensidad de corriente negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que es opuesta al sentido que hemos escogido para resolver el sistema de ecuaciones. Bien, pero analicemos una cosita. El peso aplicado en el centro de masa tiene estas dos componentes. Me olvido del peso y pienso solo en sus componentes. La suma de componentes en el eje Y me da 0, en el eje X me queda Px. Esta fuerza es central, actúa en el centro de masa. ¿Qué hace esta fuerza? Hace que el cilindro deslice sin girar, sin rotar hacia abajo. Si yo quiero que este cilindro rote, este punto que se está moviendo hacia abajo, lo tengo que frenar. ¿Cómo lo voy a frenar? Con una fuerza de rozamiento en este sentido.
Si yo freno este punto para que se me cumpla la condición de rodadura, es que momentáneamente este punto esté en reposo, la fuerza de rozamiento va a tener que ser en este sentido. Recordemos la condición de rodadura, que implica que todos los puntos de la periferia del cilindro que van tomando contacto con el plano inclinado, al pasar aquí se nos quedan momentáneamente en reposo. Eso tiene que ver con la condición de rodadura. Entonces, simplemente ahora plantearemos las ecuaciones de Newton para responder lo que nos pida el problema. Aplicando la segunda ley de Newton al centro de masa y no dándole importancia a las fuerzas en el eje Y, nos va a quedar PXI menos FI, todo esto será igual a la masa por la aceleración del centro de masa, que también será hacia abajo en el eje X que habíamos elegido. La relación de módulos que obtenemos es Px, que es mg por seno de alfa, menos la fuerza de rozamiento, igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton para las rotaciones, pero con respecto al centro de masa, que es este punto que tenemos aquí. Por lo tanto, veamos lo siguiente. La única fuerza que realiza momento respecto al centro de masa es la fuerza de rozamiento, que tiene este brazo de palanca, que es 2R, ya que tanto la normal como el peso, y por tanto sus componentes, están aplicadas en el centro de masa. Entonces, eso nos quedará de la siguiente forma. El brazo de palanca apunta hacia las Y negativas, entonces ponemos menos 2RJ, producto vectorial, la fuerza de rozamiento que apunta en X negativa, la pondremos como menos FI, y todo eso será igual a la aceleración angular alfa del cilindro, multiplicada por el momento de inercia, ahora sí, respecto al centro de masa. Entonces esto nos quedará menos 2R por F, menos por menos más, y aquí nos queda J, producto vectorial, I. Recordemos que esto nos dará igual a menos K, lo que implica que la aceleración alfa también estará en menos K. Y el momento de inercia es m por 4r al cuadrado dividido entre 2. Bueno, esto al final nos queda 2r por f. La aceleración angular, aceleración del centro de masa sobre 2r, condición de rodadura. Aquí me falta algo. No, está bien, porque este menos de aquí con este menos se me va. Y luego el momento de inercia respecto al centro de masa es m por 4r cuadrado sobre 2. Bien, hacemos las operaciones y me queda esta relación que tengo aquí. Aquí podemos simplificar R y despejando la fuerza de rozamiento me queda m por aceleración del centro de masa dividido entre 2. Y puedo colocar este resultado aquí donde va la fuerza de rozamiento. Transponemos este término y haciendo común denominador nos queda 3m por aceleración del centro de masa sobre 2. Simplificamos la masa y despejamos la aceleración del centro de masa, que nos quedaría 2 por g por seno de alfa, todo esto dividido entre 3 sería la aceleración del centro de masa. Ahora bien, la fuerza de rozamiento estática, tenemos que tener presente que esa fuerza de rozamiento estática siempre es menor o igual que el coeficiente estático por la normal. Y la normal, cuando la fuerza de rozamiento es máxima, o sea, cuando la fuerza de rozamiento es máxima, se puede calcular como el coeficiente estático por la normal. Y la normal tendría el módulo de PI, que como es igual a este cateto,
o este ángulo estita también plantearía coseno, ¿no? Entonces me quedaría m por g por coseno de alfa. Aquí arriba podemos sustituir la aceleración del centro de masa y entonces nos quedará, mantenemos el m y el 2. Y en lugar de la aceleración del centro de masa pongo 2 por g por seno de alfa sobre 3. Simplificamos los dos y nos queda m por seno de alfa, todo esto dividido entre 3. Rectifico, aquí me había faltado g, m por g por seno de alfa dividido 3. Entonces, esta fuerza de rozamiento, que es esta, esto lo coloco aquí y me tiene que quedar menor o igual que mu estático por m por g por coseno de alfa. Bien, m por g podemos simplificarlo. Bien, pasamos dividiendo el coseno de alfa, seno sobre coseno es tangente de alfa. Y todo eso tendrá que ser menor o igual que, pasamos el 3 multiplicando, que 3 por el coeficiente estático de rozamiento. Veamos una cosa que, claro, a medida que este ángulo aumenta, la normal va disminuyendo, y eso va a afectar a la fuerza, naturalmente la fuerza de rozamiento. Bueno, entonces toda la gama de ángulos irá desde 0 hasta que el ángulo alfa igual a arco tangente de 3 menor o igual que 3 sobre el coeficiente estático. Última pregunta. Si alfa es uno de los que encontró previamente y el cuerpo rígido se encontraba a una altura h con respecto al extremo del plano inclinado en el instante de la rotura, ¿qué velocidad tendrá cuando el centro de masa llegue a la altura del extremo del plano inclinado? Asuma, por supuesto, que el cuerpo rígido es incapaz de chocar contra la polea. Bien, entonces el ángulo que voy a elegir es aquel ángulo alfa igual a arco tangente de 3 por el coeficiente estático de rozamiento. Bueno, hemos supuesto el cilindro en reposo. A una altura h se encuentra su centro de masa respecto a este nivel y cuando pase el centro de masa por este nivel tendrá el rígido una cierta velocidad que nos piden calcular. El sistema es conservativo porque la fuerza que actúan son el peso, que es conservativa, la normal, que no realiza trabajo porque es perpendicular al desplazamiento, y la fuerza de rozamiento es una fuerza de rozamiento estática que no desplaza su punto de aplicación. Por lo tanto, esa fuerza de rozamiento no realiza trabajo y el sistema es conservativo. Entonces podemos nosotros hacer lo que decimos siempre, energía mecánica inicial, será igual a la energía mecánica final. ¿Cuál es la energía mecánica inicial de este sistema si está en reposo? Solamente la energía potencia gravitatoria, que la escribiremos como m por g por h, y cuidado, cuando llegue abajo el cilindro, su centro de masa tendrá una velocidad, por lo tanto tendremos una energía cinética del centro de masa que será igual a la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado sobre 2, pero ese rígido estará rotando. Por lo tanto, como va rodando sin deslizar, como habíamos dicho, vamos con el tema aquí de los colores, bueno, vale, ahora sí. Tendrá una energía cinética de rotación que será un medio de omega al cuadrado por el momento de inercia respecto al centro de masa. La velocidad del centro de masa la podemos escribir como omega por 2r. Bien, entonces de esta manera podemos despejar omega y nos queda velocidad del centro de masa sobre 2r. Y como aquí la tenemos al cuadrado, entonces eso nos quedará de la siguiente forma. Omega al cuadrado
será igual a la velocidad del centro de masa al cuadrado, de todos estos módulos, dividido 4r al cuadrado. Entonces, vamos a comenzar. Ponemos m por g por h. Esto será igual a m por la velocidad del centro de masa al cuadrado sobre 2 más un medio de omega cuadrado, que es la velocidad del centro de masa, al cuadrado. Todo esto dividido 4r cuadrado. Y el momento de inercia dijimos que era la masa por 4r al cuadrado dividido entre 2. Bien, hacemos las simplificaciones que vemos ahí, entonces al final nos queda este término más este otro que se ha transformado en masa por velocidad del centro de masa al cuadrado dividido entre 4. Ponemos un común denominador, 4, sacamos factor común la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, aunque vemos que la masa podemos simplificarla porque aparece en todos los términos. Común denominador, nos queda 3/4, despejamos la velocidad del centro de masa, como está al cuadrado, nos queda la raíz cuadrada de esto que aparece aquí. Bueno, espero que les haya gustado todo esto y que valoren mi esfuerzo suscribiéndose al canal, dándole ahí al cuadradito rojo. Saben que eso no implica ningún tipo de compromiso, sino que me están ayudando a mí a que el canal crezca y es completamente gratis. Y el canal, al crecer, puede llegar a más compañeros que necesitan de estos conocimientos. Debemos ser altruistas. Bueno, muchísimas gracias.